están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Tenemos muchas informaciones que contarles, estamos a la espera, por supuesto, de la respuesta que entregue el Colegio de Profesores. Es muy relevante lo que digan, porque esta paralización tiene sin clases a niños y niñas que evidentemente ya han perdido demasiado en su aprendizaje, así que estamos muy atentos a aquello. También a la coyuntura política, siguen las reacciones después de las palabras del presidente Gabriel Boric, el ambiente político, el ambiente de convivencia nacional, noticias internacionales de la economía, y comenzamos en CNN Prime con los titulares. Con molestia reaccionaron diversos parlamentarios luego de que el gobierno anunciara un futuro veto a la ley de usurpaciones. Desde La Moneda informaron que no van a adelantar el tipo de recurso que va a utilizar el presidente respecto a la iniciativa, y la ministra del Interior llamó a que este incidente no afecte los diálogos con la oposición. Tras todo un día de deliberaciones en instantes, el Colegio de Profesores va a entregar los resultados de la Consulta Nacional Docente sobre la respuesta del Ministerio de Educación a su petitorio. De aprobar la propuesta del Mineduc, se depondría el paro indefinido que se inició esta semana. Vamos a tener también aquí en CNN Prime la respuesta del titular de la cartera de Educación. Luego de más de 3 años de vigencia, la alerta sanitaria por la pandemia del COVID-19 llega a su fin. Con esto se acaba la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los recintos médicos y también en establecimientos educacionales. Además, más de 6.000 funcionarios van a ser desvinculados de distintos centros de salud. Y en temas internacionales, Donald Trump se declaró no culpable de los cargos en su contra por asociación mafiosa y presiones a funcionarios públicos para revertir los resultados electorales de 2020 en el estado de Georgia. Además, los abogados del exmandatario solicitaron al tribunal que su causa se separe del resto de los imputados con el objetivo de tener un juicio más expedito. Bueno, todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. El Consejo Constitucional retomó hoy las votaciones de enmiendas en una jornada trabada debido a las diferencias entre el oficialismo y la oposición. Quien es testigo de aquello es Alicia Contreras, que nos tiene todos los detalles. Buenas noches, Alicia. Muy buenas noches, Mónica. Sí, fue una jornada bastante larga. De hecho, hace pocos segundos terminó la última comisión de sesionar, la Comisión de Derecho. Un día largo, lento, donde no hubo grandes votaciones, donde no hubo una gran cantidad de artículos votados, pero sí hubo uno muy importante. Se acaba de aprobar en la Comisión de Derechos, debe ser ratificado por el Pleno, el derecho a la vivienda adecuada. Esto es una novedad porque recordemos que la Constitución actual no habla del derecho a la vivienda, pero esta fue la única gran votación y la más importante. ¿Por qué? Porque el día comenzó lento, partió a las 9 de la mañana, la Comisión de Sistema Político fue la primera en sesionar, y si bien llegaron bastante temprano, a los pocos minutos suspendieron la sesión. ¿Por qué? Porque nuevamente se presentaron enmiendas de unidad de propósito, estas modificaciones al texto que pueden ser presentadas en la sesión si es que tienen las firmas de 7 consejeros. Suspendieron para debatir estas enmiendas y finalmente volvieron a retomar la sesión a las 4 de la tarde, y ahí solo votaron 2 artículos porque no hubo mayores acuerdos respecto del texto constitucional. Esa fue la tónica que se repitió en las distintas comisiones. De hecho, la Comisión de Principios, la izquierda denunció que la derecha presentó enmiendas de unidad de propósito, pero ayer a las 11 de la noche, y se molestó por el poco tiempo que tuvieron para revisar estas propuestas. Revisemos lo que pasó en esa comisión. Las enmiendas de unidad de propósito para nosotros son una forma de lograr acuerdos transversales. Lamentablemente, nuevamente y en forma irresponsable, las enmiendas de unidad de propósito son presentadas encima de el momento de votar, que es la comisión. Bueno, la recibimos anoche, se supone que tiene que ser 6 horas antes, y claro, si tú la recibes a las 11:30 de la noche, efectivamente se cumple el reglamento, pero no tiene ningún sentido porque hoy día tenemos una jornada extensa de votación de todos los artículos que teníamos pendientes programados para el día de hoy hasta todo el despacho, y eso significa jornadas en que tú tienes que estar pensando, razonando, reflexionando, y para eso tienes que estar descansado también. Es una cuestión objetiva, normal del cerebro.
un llamado y le hicimos un llamado a que efectivamente avanzáramos, ya que estamos presentando la unidad de propósito con muchas horas más, y también ellos tienen la obligación de presentar las suyas, cosa que podamos ahí entrar a resolver, ver de qué manera podemos sesionar como corresponde, porque quiero comentarles que además teníamos la sesión fijada para las 10 de la mañana, sesión que se tuvo que ir interrumpida y que tenemos un receso hasta las 14:30 horas, porque efectivamente no hemos recibido ninguna unidad de propósito de parte del oficialismo a nuestras enmiendas. La hicimos llegar por lo menos a las 7 de la tarde, entonces en realidad tuvieron muchas más horas de 6 horas, que ya era lo fijado reglamentariamente. Sesiones interrumpidas fue la tónica de la mañana y en la tarde se pensaba que iba a ser distinto. Ninguna comisión volvió a sesionar a la hora que dijo que lo iba a hacer. Todas partieron más tarde y, por ejemplo, en la Comisión de Función Jurisdiccional, que iba a votar los artículos referidos a Contraloría, se esperaba que se votara también este Consejo Técnico Asesor que quiere crear la derecha para asesorar a la Contraloría, algo que la izquierda no está de acuerdo. Finalmente no se votó porque no se llegó a acuerdo y mañana lo van a hacer. Escuchemos lo que nos dijeron las consejeras de esa comisión. Más que politizar la Contraloría, lo que produce el Consejo que ellos quieren incorporar es debilitar la posición de fiscalización y control que tiene la Contraloría. La Contraloría es un contrapeso muy importante a la actividad de la Administración y del Presidente, y por eso que nosotros estamos en contra, no solamente de nuestra opinión y lo que a nosotros se nos ocurrió, es lo que dijo el Contralor cuando nos visitó, es lo que han dicho varios académicos que nos han visitado. El principio importante acá es el de la unidad de la Contraloría, y el Consejo viene a romper esa unidad de la Contraloría. Por eso es que tenemos la preocupación y queremos seguir conversando sobre este tema. Hemos sostenido durante los últimos días varias reuniones en off y no queremos cometer los mismos errores quizás del primer día, en que faltó tiempo para poder tener estas conversaciones con el oficialismo, y recogimos cada una de sus visiones y las llevamos a estas enmiendas de propósito. Ellos nos pidieron que se integrara a la academia. Por lo tanto, queremos despolitizarlo y consideramos que su visión era buena, la recogimos, la llevamos. Cuando decimos que queremos puentes de diálogo son justamente esto. Cuando vienen buenas ideas desde el frente, nosotros las acogemos, y por eso decidimos que esta comisión hoy día no terminara como hubiésemos querido, que estaba hasta total despacho. Durante la tarde, la Comisión de Principios también aprobó que Chile es un Estado unitario y descentralizado, que es una de las bases del proceso constitucional, y la Comisión de Derechos fue la que más avanzó. Partió, eso sí, bastante tarde, después de las 6 de la tarde, terminó hace pocos minutos, pero aprobó, entre otras cosas, el derecho a la vivienda adecuada, y esa fue una votación bastante simbólica porque fue aprobado por unanimidad, con opinión favorable tanto de la derecha y de la izquierda, e incluso fue aprobada entre aplausos. Fue lo más bonito de la jornada, podríamos decir. Pero, como ya lo decíamos, no hubo grandes votaciones, fueron pocos los artículos que se votaron, y los consejeros deberán seguir votando mañana, el fin de semana, y el lunes y el miércoles. Y vamos a seguir justamente de manera muy atenta a esas votaciones, cada una de ellas. Muchísimas gracias, Alicia. Buenas noches. Buenas noches. Y hoy se realizó el funeral del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Cientos de seguidores y militantes de este partido, distintas figuras de la izquierda y autoridades encabezadas por el presidente Gabriel Boric acompañaron al exdiputado para darle el último adiós. El exparlamentario fue velado durante 2 días en el edificio del Congreso Nacional en Santiago, para luego ser trasladado al Cementerio General, donde fue homenajeado por sus pares con un acto artístico-cultural y discursos de la familia y de los líderes más emblemáticos del PC. Rendimos homenaje a Guillermo, un maestro, un escritor, un diputado, un estadista, un antiimperialista, un internacionalista. Las banderas rojas con la hoy el martillo en todos los rincones del país se inclinan como homenaje al compañero Guillermo Tellier, un comunista de carta cabal. Estas son las banderas que también representan
a la izquierda de nuestro país y más allá. Son las banderas que levantan luchas antiimperialistas y de solidaridad con los pueblos. Vamos a escuchar de inmediato lo que dice el presidente del Colegio de Profesores. ¿Continúan o no en el paro indefinido? Nos parece que es lo que corresponde. Las bases del magisterio son las que deben de resolver la situación de esta movilización que estamos hoy día a nivel nacional, que es un paro indefinido, y por sobre todo el futuro de esta movilización. Lo primero que habría que señalar es que hasta el momento, a la luz de los antecedentes que nos han llegado, tenemos el 78% de los votos escrutados. Y con el 78% de los votos escrutados, lo que hemos encontrado, porque han llegado los reportes de todo el país y siguen llegando, por supuesto, porque nos faltan todavía comunas de distintas regiones que envíen sus resultados finales, tenemos una diferencia de menos de 700 votos entre una opción y la otra, lo que hace obviamente imposible definir en este momento cuál va a ser la opción que a esta hora está como vencedora. Y en esa perspectiva, indudablemente que queremos ser muy serios, nos parece muy importante además ser muy transparentes respecto de esto, y nos ha parecido necesario poder informarlo al país. Siguen llegando de parte de las distintas comunas sus respectivos informes. Seguiremos contabilizando, por supuesto, lo que son los resultados que llegan de cada una de estas comunas, y el día de mañana tendremos que entregar la definición respecto de lo que han expresado el día de hoy las profesoras y profesores de todo el país. Pero reiteramos, lo primero que queremos señalar es que con el 78% de los votos escrutados, hoy día, en este momento, a esta hora, faltando todavía poco más de un 20%, no existe una tendencia clara que permita dar a una opción o a la otra como triunfadora, y en esa misma perspectiva es que entonces aclarar a todo el profesorado nacional que continúa el paro nacional indefinido, que continuamos con nuestro plan de acción que teníamos ya preparado para el día de mañana. Por tanto, el llamado es indudablemente a realizar banderazos el día de mañana en cada una de las comunas del país, a realizar marchas, a salir a la calle y a reiterar que nuestras legítimas demandas que hoy día estamos planteando al gobierno, que hoy día estamos planteando a las autoridades, deben ser respondidas tal cual como lo hemos venido señalando durante todo este tiempo. Insistir entonces, mañana el paro nacional continúa, porque a las 11 de la mañana estaremos informando a través nuevamente de un punto de prensa la definición que a esa altura esperamos tener ya escrutado el 100%, tendremos también un directorio nacional con anterioridad y allí informaremos lo resuelto. Ahora, sí es importante señalar también que esta situación que ha ocurrido respecto de que no exista claridad de una opinión o de una propuesta respecto de la otra, indudablemente que da cuenta de una situación muy reñida que hoy día se está dando en el gremio docente a nivel nacional. Y en esa perspectiva nos parece que es clave y fundamental entregar los resultados tal cual como están, con absoluta transparencia. Estarán además en nuestra página web para evitar cualquier situación o suspicacia que se quiera presentar. Pero lo fundamental y lo central es que aquí se debe respetar lo que las bases del magisterio están hoy día expresando, y eso indudablemente que lo tendremos con certeza cuando esté escrutado el 100% de los votos. Esta noche, por cierto, eso va a ocurrir. Están los equipos trabajando e indudablemente hay garantías de que eso va a estar resuelto, pero lo entregaremos oficialmente el día de mañana. Insistir, el paro nacional docente indefinido continúa mientras no tengamos certezas y cifras claras respecto de los resultados que nos haya expresado la consulta que hemos hecho el día de hoy. Eso es lo que queríamos informar. Ahí está entonces, los profesores a través de su máxima instancia, el Colegio de Profesores, explican que tienen un 78% todavía escrutado y por lo tanto con esa cantidad de votos no es posible decir si continúa o no el paro. ¿Por qué? Porque hay solo una diferencia de menos de 700 votos a favor de una de las dos opciones, no dijo de cuál, y por lo tanto no pueden, y dicen que van a esperar hasta tener una diferencia que sea insalvable entre una de las dos opciones antes de definir si continúa o no este paro. Un paro entonces que ha continuado después de una primera oferta. La primera oferta que hizo el Ministerio de Educación fue rechazada
enviaron una segunda, es la que se ha votado nuevamente y que decía el Ministerio de Educación que implicaba complementar algunas cosas. Específicamente se decía en la segunda propuesta del Ministerio de Educación que el proyecto de ley respecto de reparación, ojo con ese verbo, no de pago, sino que de reparación de la deuda histórica, iba a incluir a todos los profesores, pero que comenzaba a pagarse, es la idea del proyecto, el 2024 al 25% más urgente, pero que el modo de la reparación iba a incluirlos a todos, no dice en qué grado a cada uno de ellos, pero que para aquello se va a trabajar en una mesa que ya ha comenzado. Era parte de las aclaraciones del Ministerio de Educación en esta segunda misiva o propuesta, pero aún entonces se mantiene el suspenso respecto del paro, que se mantiene el viernes hasta que se sepa efectivamente el resultado de la votación y el escrutinio total. Este es un caso dramático porque un presunto triple parricidio y posterior suicidio de una madre es lo que se encuentra investigando la Policía de Investigaciones. El hecho ocurrió la madrugada de hoy en Las Condes y dejó en evidencia la lenta reacción además de las policías. Los detalles con Belén Saldías. Pese a la tranquilidad que se podía evidenciar desde el exterior, solo unas horas antes, al interior de este departamento ubicado en la comuna de Las Condes, se había producido un macabro crimen. Y es que habría sido a eso de la 1 de la mañana de este jueves, cuando un hombre identificado como Francisco ingresó como de costumbre a su domicilio, descubriendo a sus 3 hijos sin vida y a su esposa casi sin signos vitales. El padre de los 3 menores fallecidos y esposo de la señora habría llegado alrededor de la 1 de la mañana a su departamento y es en esa instancia cuando se produce el hallazgo de los cuerpos. Posteriormente solicita ayuda a Seguridad Ciudadana y ellos llegan al lugar también junto a Carabineros y es en ese contexto que se le informa al Ministerio Público. Un caso que se investiga como presunto parricidio de 13 niños de 10, 11 y 14 años y posterior suicidio de la madre, que solo minutos después de ser encontrada por su esposo, terminó muriendo en su domicilio. Tras ver esta escena, el padre de la familia intentó pedir ayuda tanto a policías como a amigos cercanos, alertando de esta forma a los trabajadores que a esa hora se encontraban operativos en el edificio. Cuando llegó, él entró, él iba contento como todos los días, hola, hola. Y después cuando bajó iba mal, o sea, con una cara de... No sabía yo todavía qué había pasado. ¿Le pidió ayuda a usted? Sí, para que llamáramos a PDI o Carabineros. ¿Y le contó lo que había pasado? El amigo, porque llamó, porque la familia de él no es de acá Santiago. Son diversas las pericias que se deben realizar para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, en tanto el padre de la familia quedó en calidad de testigo por este hecho. Él se encontraba en el trabajo y por la información preliminar que hemos manejado, el horario habitual en que él llega a su domicilio. No existen antecedentes previos de violencia intrafamiliar entre ellos. Una de las diligencias que hemos encomendado, el empadronamiento de testigos, principalmente vecinos, como asimismo la versión de los trabajadores del edificio. Y es que además esta situación evidenció la lenta reacción que pueden tener las policías que no contestaron ninguno de los llamados que se hicieron, por lo que las personas afectadas debieron acudir a una de las casetas de seguridad cercana a la vivienda para pedir auxilio. El padre habría efectuado llamadas a nivel de emergencia, tanto de Carabineros como de PDI, y obviamente al no obtener la respuesta en base a la alta demanda que tienen los números de emergencia, decide concurrir a una base municipal de seguridad que se encuentra en las inmediaciones de este sector. Nuestros inspectores acompañan al padre de familia hasta acá, hasta su hogar, a nuestras espaldas, y obviamente junto con el personal de salud también comprueban el hecho que aún está en investigaciones. Un macabro crimen que conmocionó y sorprendió a los vecinos de las víctimas. Nunca nos lo hubiéramos esperado, me enteré ahora en la mañana y una pena por él. ¿No se escucha nada en la noche? Nada. ¿Sabían de algún tipo de problema que pudiesen tener? No, nada. ¿No? Nada. ¿Conocías a la vecina, a la persona? La he visto poco, conocía más a los niñitos que jugaban acá abajo. Un hecho que inicialmente se investiga como parricidio y posterior suicidio, donde aún hay muchas cosas que se deben esclarecer. Todas las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.
Los vecinos de Padre Hurtado y Lampa recibieron buenas noticias. El Ministerio de Transportes anunció que desde octubre van a ampliar el recorrido de los buses Red hasta esas comunas. Por otro lado, se anunció también la licitación para la construcción del tren Melipilla-Santiago. Los detalles con Francisca Cárdenas. Desde hace 17 años que esta es la forma de transportarse de miles de habitantes de las comunas de Padre Hurtado y Lampa, algo que cambiará en octubre, ya que se incorporarán nuevos servicios y flotas de buses del sistema Red Movilidad. Locomoción colectiva directa de Transantiago no tenemos nada. Nos cobra 1.200 pesos para llegar a la estación central y de vuelta otra vez el metro y de vuelta otra vez la micro hasta acá, o sea, mínimo son 5.000 pesos. La gente que va a trabajar a Maipú no les cuesta. Y es que el pago en efectivo de los antiguos buses, sumándole el costo del metro para poder llegar al centro de Santiago desde comunas rurales, no ayuda al bolsillo. Ahora los pasajeros podrán acceder a tarifas integradas. Vamos a poder llegar con tarifa integrada, vamos a poder llegar con esa tarifa de menor costo que le va a permitir evitar esos 900 pesos adicionales de ida, 900 pesos adicionales de vuelta para poder acceder a la ciudad. Las comunas de Padre Hurtado y la de Lampa también son la comuna 35 y 36 y el recorrido 135 va a empezar a operar desde octubre en nuestra comuna. Una iniciativa que beneficiará a las casi 30.000 personas que viven en la comuna de Padre Hurtado, mientras que en Lampa la extensión del servicio llegará a la localidad de Valle Grande, beneficiando a cerca de 17.000 personas. En cuanto a costos, estos se cubrirán optimizando otros servicios. El pasaje se paga, ¿sí? Es muy importante también porque es parte clave para poder financiar el sistema. No vamos a poder llegar a más localidades si no tenemos un buen nivel de pago de la tarifa. Y no solo habrá más buses, sino que también comenzará la construcción del servicio de trenes que conectará el Gran Santiago con Melipilla en 2 tramos, el primero desde Los Rasuris en Cerrillos hasta Mayoco en Peñaflor y el segundo desde Mayoco hasta Melipilla. El tiempo de traslados superan las 2 horas en hora punta. Hoy día podemos avanzar y bajar probablemente a 50 minutos ese desplazamiento. Eso sin duda trae un cambio radical en la vida de las personas. Un ahorro significativo para muchas familias de Melipilla, ya que hoy día son miles de trabajadoras, trabajadores, estudiantes que se dirigen a la capital. 8 serán las comunas beneficiadas con este nuevo servicio que estará listo el 2027. Se extenderá por 61 kilómetros distribuidos en 11 estaciones, descongestionando y reduciendo los tiempos de viaje. Este es el tren que llegó desde Rancagua acá a Estación Central. Se demoró aproximadamente 1 hora y 10 minutos en llegar hasta Estación Central. El que va a llegar desde Melipilla va a ser muy similar a este, con una capacidad de 807 personas, pasajeros, y se va a demorar solamente 48 minutos. El tiempo desde la Alameda hasta Peñaflor también se reducirá a solo 21 minutos. Lo mejor que van a hacer para la gente pobre, porque esto es un medio rápido y económico. Se ven las paradas que están muy full y uno agarra que quiere salir temprano para poder llegar bien a buena hora a sus trabajos. Es bueno, así se van a comprar los pastelitos. Cambios que permitirán una mayor conectividad para los más de 57.000 pasajeros que utilizan el servicio de trenes estatales al año. La ministra del Interior confirmó que el gobierno va a vetar la recién despachada ley de usurpaciones, específicamente en lo que hace referencia a la legítima defensa privilegiada. Si bien el Ejecutivo no va a adelantar el tipo de veto que va a utilizar el presidente Gabriel Boric, hizo un llamado a la oposición a concentrarse en los puntos en común sobre el proyecto. La nota es de Estefanía Bustamante. Si les interesa, los lateo y les cuento de ley de usurpaciones. No es latero, es interesante, pero no voy a hacerlo porque además ya lo he hecho demasiado. Demasiados intentos hizo el Ejecutivo para modificar sin éxito la ley de usurpaciones que fue aprobada por el Congreso. Un proyecto para sancionar ocupaciones ilegales que será vetado por la moneda, tal como anunció la ministra del Interior ante sus diferencias con la legítima defensa privilegiada. ¿Alguna instancia de diálogo antes de trabajar el veto con la oposición? Sí, pero no tenemos resuelto una instancia. Esto fue recién leído.
Vamos a dialogar de todo. Diálogo donde el oficialismo plantea que la exención de responsabilidad permitirá a civiles ir con sus propias manos, según palabras del gobierno, a recuperar su derecho. Lectura distinta en la oposición, donde insisten que la defensa no aplica para ocupaciones no violentas. Puede generar un mercado de la autodefensa o la autotutela que es absolutamente inaceptable y muchas veces en off. Los propios parlamentarios lo entienden. Están haciendo un punto político de un tema estrictamente jurídico. Si el Estado va a ser rápido y efectivo, si los carabineros van a ir y van a sacar a los usurpadores, esto nunca va a llegar a la autotutela. Esta ley de usurpaciones les permite que en caso de ser agredidos y que hayan tenido que defenderse, no sean penalmente imputables. Si le entran a su casa y lo agreden y se tuvo que defender, que no tenga responsabilidad penal. La preocupación del gobierno está en que se incluya la legítima defensa privilegiada en el delito de usurpación, además de la flagrancia permanente, también el desmarque de apruebo dignidad que ocurrió en la Cámara, donde una indicación del Ejecutivo obtuvo solo 24 votos, todos del socialismo democrático. Rechazado. Representa un punto de inflexión en las relaciones al interior del oficialismo, especialmente con apruebo dignidad, que ha sido desleal. Yo estoy muy firme con la unidad de la alianza de gobierno. Sí quiero hacer un llamado de atención a que lo que introdujo la derecha en la ley de usurpaciones es una locura. Y la ministra Toá, Frente Amplio y Partido Comunista constantemente están bregando por derechos del victimario y eso no puede seguir pasando en nuestro país. Sobre el próximo paso de la moneda, el presidente puede agregar un artículo o capítulo al proyecto o bien aplicar un veto que reemplace o elimine parte del texto aprobado por el Congreso. Y por razones estratégicas, yo no le voy a decir qué tipo de veto, porque de eso depende la estrategia de votación. Y por lo tanto, el Ejecutivo informará, tan pronto ingrese el veto, cuál es la estrategia que va a asumir. Estrategia que dependerá de las tensiones que se puedan marcar en las próximas semanas. Ambiente político que incluso expuso quien ha liderado los diálogos, la ministra del Interior, durante su participación en un seminario donde el tema era precisamente la seguridad. Vamos a pasarnos 3 pueblos más para que se complique el gobierno, error de la derecha. Y por el lado de los sectores nuestros, esto que está proponiendo el Ejecutivo se ve muy razonable, pero seguro que la derecha lo llevar 3 pueblos más, así que yo me resto y me echo para atrás. Y no es fácil, ministra, créame, hacerlo cuando se piden las conductas exactamente inversas a las que se propusieron. Diferencias que tanto oficialismo como oposición reconocen ocurren no solo por la agenda legislativa, también por un Congreso crispado a días de la conmemoración del 11 de septiembre, una lectura que también hizo el presidente. El ambiente está eléctrico, está cargado. Yo no sé si ustedes lo sienten, pero yo siento que si toco a alguien le voy a dar la electricidad cualquier momento. Ha sido uno de los principales responsables de la tensión que se vive en el ambiente político. Él ha hecho y tomado decisiones que son muy lamentables. Ha sido crispado. Las últimas palabras del presidente, evidentemente, burlándose o comentando como poco valiente un suicidio, no contribuye. Pero esta ley la venimos tramitando hace un año. Por eso en el gobierno esperan que ni el ambiente político ni el veto anunciado afecten la tramitación legislativa de otras reformas. ¿El veto podría afectar la conversación para otro tipo de reformas o legislaciones, cree usted? Espero que no, porque los proyectos se evalúan en su mérito, ¿no? Se supone. Sobre la ley de usurpaciones, el Ejecutivo tendrá un mes para evaluar el veto de la legítima defensa privilegiada. Pese a esa discrepancia, la moneda llama a centrarse en los acuerdos, como aumentar las penas por ocupación ilegal. Bueno, mañana viernes 1 de septiembre termina después de 1.300 días la alerta sanitaria por COVID-19. Ya no va a ser obligación usar mascarillas en centros de salud, finaliza el teletrabajo para cuidadores de menores en etapa preescolar y también finalizan los contratos de funcionarios honorarios por la pandemia. Eso y todos los detalles también que pasan en los colegios se los va a contar Macarena Román. En caso de la llegada de este virus, de impedir las aglomeraciones, ya sean en locales cerrados o en locales públicos. Febrero del 2020 y así las autoridades explicaban los alcances de la alerta sanitaria que por primera vez era decretada en nuestro país a raíz del COVID-19. De eso han pasado más de 1.300 días, 4 prórrogas y 4 ministros de salud.
Que el hecho de que termine una alerta no significa que las situaciones dejen de ocurrir, sino que significa que deja de ser en este momento una emergencia. Con el fin de la alerta sanitaria por COVID-19, también son varias las medidas que terminarán de regir. Una de ellas es el uso obligatorio de mascarillas en centros de salud. No tan bueno porque igual hay otras enfermedades que están en los hospitales y eso, entonces te puedes contagiar de cualquier otra cosa. Pero igual nos exponimos a que vuelva al rebrote el COVID. Yo la uso y la seguiré usando hasta fin de noviembre más o menos por un tema de los resfríos alérgicos. Yo sufro de alergia nasal por el tema del brote, entonces la uso continuamente. Justamente la recomendación de expertos es continuar con su uso cuando hayan síntomas de enfermedades respiratorias. Pero lo que sí se eliminará totalmente es el seguro obligatorio por COVID-19 y el tan apreciado para muchos teletrabajo, que consideraba a cuidadores de menores en edad preescolar y embarazadas. Se les pone término a ese derecho, pero, insisto, puede continuar esa modalidad de teletrabajo si es que existe la disposición del empleador y del trabajador o trabajadora para que se pacte, ¿cierto?, en el marco de la ley 21.220. Y sin duda lo que genera mayor controversia es el término de los trabajadores a honorarios por COVID-19. Nuestro país llegó a tener 32.000 de estos funcionarios. En la actualidad hay más de 12.000, pero solo quedarán 6.000 hasta diciembre. Es un momento complejo, ciertamente. Van a ser meses en los que nosotros hemos priorizado las unidades de pacientes críticos para que mantengan la dotación. Desde la cartera aseguran en que de todas maneras el sistema irá aumentando la cantidad de personal con nuevos proyectos de salud. Aún así, gremios de funcionarios hacen llegar sus críticas. Va a significar que en algunos lugares los alcaldes van a tener que, con recursos propios, seguir contratando en casos específicos de atención directa a la población. Que puede alterar también el sistema de salud, no solamente el contexto de los mismos trabajadores, sino también puede alterar la atención, una atención de calidad, una atención de los cuidados. Eso sí, exautoridades de salud como Enrique París respaldan la decisión del MinSal de no extender la alerta sanitaria, pero aún así hace una crítica a las coordinaciones entre Hacienda y Salud. Y yo ahí una vez más echo de menos la presencia de la DIPRES, la presencia del ministro de Hacienda en la Comisión de Salud del Senado. Yo pediría claridad. Lo dije en otra entrevista, así no se puede gobernar, si la relación entre Hacienda y Salud tiene que ser muy estrecha. Pero no todo se va, la vigilancia genómica y del SARS-CoV-2 continúa, al igual que la cobertura de GES para personas que presentan consecuencias por haberse contagiado, padeciendo el llamado long COVID. Esto va a continuar establecido en el GES y si efectivamente una de las garantías dentro de la canasta es el diagnóstico y por ende es el clínico que hace la evaluación del caso para poder decidir cuál es la condición de salud que requiere rehabilitación para ser entonces cubierto en la parte del tratamiento. Medidas que se van y otras que quedarán hacia el futuro. Lo cierto es que las vacunas tienen un rol fundamental en el control de la pandemia y por eso, una vez al año tendremos que recibir una dosis anti-COVID-19. No hay que olvidar que la pandemia en nuestro país dejó a más de 61.000 víctimas fatales. Bueno, luego de una reunión interministerial, el gobierno se refirió a las ayudas económicas para los damnificados por el último sistema frontal en la zona centro-sur. Desde La Moneda anunciaron que habrá una actualización de las medidas para los afectados por las lluvias de hace unas semanas y que se va a modificar el catastro de damnificados. El objetivo de esta última medida es sumar a quienes sufrieron daños en sus viviendas o plantaciones agrícolas durante el sistema frontal de junio y así enfrentar la reconstrucción de manera coordinada. Del mismo modo, se señaló que el apoyo económico va a ser entregado con perspectiva de género para apuntar especialmente a las emprendedoras, afectadas por los temporales y además analizó la posibilidad de contar con una institucionalidad permanente para enfrentar estos escenarios de emergencia. Hemos presentado las medidas que se habían venido trabajando con los ministerios los últimos 2 meses y se ha comprometido un plazo de 2 semanas para que cada uno de los ministerios revise y actualice las medidas con las nuevas afectaciones. Lo que se está discutiendo y lo que se ha planteado como uno de los temas de esta reunión tiene que ver con que la situación actual nos hace pensar en que se requiere una institucionalidad o una gobernanza
más permanente que se haga cargo de que situaciones como esta van a seguir ocurriendo, y por lo tanto necesitamos tener un Estado que tenga preparadas respuestas, que no cada vez que tengamos una emergencia tengamos que diseñar herramientas ad hoc. A ver, ¿está o no está? Ahí está. Es que el sábado va a haber que adelantar los horarios, el horario, 1 hora en los relojes porque comienza el horario de verano. Ahora los expertos dicen, y esta es una discusión que se da cada vez que se cambia la hora en Chile, los expertos dicen que provoca alterar el sueño, algunos problemas cognitivos y de otro tipo. ¿Cuáles son? Camila Guía nos cuenta. El próximo 2 de septiembre habrá que ajustar los relojes una vez más. Tendrán que adelantarse 1 hora. Esto significa que a las 23:59 del sábado será la 1 de la madrugada del domingo. Yo creo que debería mantenerse el horario de verano para siempre. Encuentro que no es necesario el cambio de hora. Hay más sol, viene el verano, no sé, me gusta. Y es que en nuestro país la hora se cambia 2 veces al año. En abril para entrar en el horario de invierno y el de ahora en septiembre, donde entraremos al horario de verano. Medida que se justifica en el ahorro energético. Pero ¿cuál de los 2 horarios prefieren los chilenos? Prefiero el de verano. ¿Por qué? Por aprovechar el sol, pues. Me gusta este horario en que estamos, el de invierno. No me gusta el de verano. Pero ¿cuáles son los efectos del cambio de hora en el cuerpo y en el sueño? Expertos indican que niños, personas mayores y quienes tienen problemas para dormir serán los principales afectados. Si bien la mayoría de la población se puede adaptar con cierta facilidad, todos vamos a tener alguna repercusión. Cuando generamos una disrupción de estos ritmos normales, vamos a tener repercusiones en prácticamente todas las funciones normales de nuestro cuerpo, ¿ya? Tanto a nivel físico como a nivel mental. Todo lo que es rendimiento escolar y rendimiento laboral también se ve afectado negativamente cuando hacemos esta transición de horario de invierno a horario de verano. Puede producirse una sensación de malestar los días siguientes, de poca concentración. Es lo que los médicos llaman una alteración del ritmo circadiano, este reloj interno que divide la experiencia vital en ciclos de 24 horas. Recibe señales del exterior como la luz para avisarle al cuerpo que es hora de despertar y de dormir cuando se oscurece. Es por esto que también se puede experimentar problemas de concentración. Vamos a estar pidiendo a nuestro cuerpo empezar a funcionar antes que fisiológicamente lo quiera hacer. Nuestro cuerpo va a buscar estar despertando en sincronía con lo que es la salida del sol, y durante las semanas que vienen lo que vamos a estar viviendo es que el sol va a estar saliendo en general mucho más tarde que lo que la mayoría de la gente se va a estar levantando. De todas formas, lo común según los expertos es que el cuerpo se adapte en 2 semanas. Sin embargo, los médicos entregaron recomendaciones para una adaptación más fácil a la hora de conciliar el sueño. Es importante que mantengamos nuestro ritmo biológico principalmente hacia la mañana y hagamos el esfuerzo de mantener nuestras actividades principalmente en la mañana. Otra cosa importante es que una vez que empiece el cambio horario, nos aseguremos de tener luz al momento de despertar. Como el problema suele ser que me despierto y está oscuro, la idea es que me despierte y prenda prácticamente todas las luces de la casa, ¿ya? Porque necesitamos luz en la mañana para sincronizar nuestro cuerpo completo. Hay que evitar la automedicación de pastillas para dormir. Los medicamentos para dormir o que tienen algún efecto sobre el sueño pueden incluso ser más perjudiciales si no tienen un control médico asociado. Así que ya sabe, a acostarse más temprano en estos días para acostumbrar el cuerpo. Sin embargo, esta no será una preocupación para los habitantes de la región de Magallanes y la Antártica chilena, ya que en estos lugares continuarán con el horario de invierno, mientras que en Rapa Nui e Islas Salas y Gómez deberán adelantar sus relojes cuando marquen las 22 horas. Y recuerde, siempre puede verificar la hora en el sitio web de la Armada www.horaoficial.cl. Chile es el país con mayor potencial para realizar inversiones relacionadas a la transición energética, según un ranking internacional que nos ubica por sobre otros como India, China, Colombia y Croacia. Orlando Silva nos cuenta qué aspectos hace nuestro país tan atractivo en este sentido. Fuerte presencia de energías renovables, desarrollo del hidrógeno verde y el aumento sostenido en la adopción de la electromovilidad son parte de los motivos que ubican a Chile como el país más atractivo del mundo para realizar inversiones en el área de la transición energética. Sin lugar a dudas, lo que lo posicionó con el primer lugar es la matriz energética que tiene Chile. Chile es un referente en la electromovilidad, en la matriz energética y en sostenibilidad.
porque tiene, lo que te digo, una matriz energética soberana, una matriz eléctrica de generación muy diversificada y también tiene un liderazgo innato en electromovilidad y su infraestructura. Y yo creo que esa es, digamos, la gran apuesta que tiene hoy a la inversión Chile para ofrecer a todos los inversionistas, tanto locales como internacionales. Para explicar este liderazgo en inversiones sostenibles, el último reporte de Latam Mobility destaca que el 40% de la matriz energética de nuestro país proviene de energías renovables no convencionales y que las fuentes fotovoltaica, termosolar, eólica, biomasa y geotermia conforman casi el 31% de la generación total. Además, de los 437 proyectos de generación eléctrica en construcción a junio de este año, 425 son proyectos de energías renovables no convencionales. Otro ámbito donde Chile destaca para invertir sosteniblemente es en el transporte. Todos esos beneficios, si lo empezamos a explicar de forma correcta y lo empezamos a analizar de cómo también vamos neteando eso, la implementación de la movilidad sostenible va más allá del beneficio del consumo energético, va más allá de la dependencia del combustible fósil, sino hay un tema de cuánto nos ahorramos en salud, cuánto nos ahorramos en enfermedades respiratorias. Hay un gran beneficio en todo lo que es el tema del concepto de la contaminación, no solamente la contaminación de gases invernaderos, sino estamos hablando del ruido, la vibración, etc. Aquí destacan el constante crecimiento que ha tenido el parque vehicular de cero y bajas emisiones en el país. También la red de carga, donde los 339 cargadores públicos a lo largo del territorio suman una potencia instalada que roza los 18.000 kilowatts. Sin embargo, acá también existen desafíos para que esta potencialidad se transforme en realidad. Los tres grandes desafíos para Chile y yo creo que para toda Latinoamérica en general es uno, una infraestructura de carga seria y coherente. No tiene sentido tampoco tener vehículos eléctricos que conectemos y que esa electricidad venga de termoeléctricas contaminantes. Tiene que ser de fuentes energéticas renovables. El segundo es, digamos, aumentar esa demanda tanto de las empresas como de los particulares de adquirir este tipo de tecnologías. Y por último, por supuesto, yo creo que en el tema de gobierno, tener unas reglas claras y tener unos incentivos que hagan que el particular y el corporativo asuman lo que es la electromovilidad y la movilidad sostenible. Como usted sabe, los recursos en un gobierno son escasos y nosotros hoy día nos estamos preocupando fuertemente de lo que es el transporte público mayor y a través del impulso de las reformas normativas poder hacer que el sector privado también se incorpore en este cambio que necesitamos para poder cumplir con nuestras metas de descarbonización al 2040 y al 2050. Hay que empezar a profesionalizar el tema de la movilidad sostenible. Tiene que dejar de estar en una asociación, tiene que dejar de estar en cierto grupo al final, tiene que ser algo más masificado, tiene que ser algo que la empresa lo tomen como algo propio. Como en algún minuto se empezaron a crear las áreas de compliance en muchas compañías, se tiene que empezar a crear las áreas de movilidad sostenible en las compañías. Finalmente, otro de los puntos que se consideran es el potencial que existe en el hidrógeno verde, donde se proyecta que para 2050 esta industria generaría $30.000 millones al año, mientras que de aquí al 2030 nuestro país tendría la capacidad de producir el hidrógeno verde más barato del mundo. El nuevo estadio de Universidad Católica se va a convertir en el primer recinto deportivo en Chile suministrado por energía 100% renovable. Además, va a incorporar diversas soluciones de infraestructura con enfoque sustentable, con miras a reducir emisiones en eventos de gran convocatoria. ¿Cómo va a ser entonces este recinto? Natalia Muñoz tiene el informe. Estadio lleno, 20.000 espectadores en un lugar renovado. Es que San Carlos de Apoquindo no solo ampliará su capacidad, sino que prontamente será el primer recinto deportivo en Chile suministrado con energía 100% renovable. El sello de sustentabilidad ha sido un elemento clave en este proyecto desde el primer día, a que este estadio sea autosustentable en materia de energía, que tenga una planta solar en su cubierta, que tenga lugares para la recarga de automóviles eléctricos, que tenga todo un manejo extremadamente eficiente de la energía. El estadio más sustentable de América Latina. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de soluciones limpias, por ejemplo, fotovoltaicos que vamos a instalar en este estadio. Además, infraestructura eléctrica que le va a permitir al estadio, por ejemplo, contar con la iluminación que requiere, pero además iluminación eficiente. Sí, la verdad, de chiquitito que vengo para acá, feliz de estar acá, feliz de pertenecer a la institución, a esta gran alianza para este nuevo recinto.
Serán 400 paneles fotovoltaicos en el techo de la cubierta del nuevo estadio que permitirá al recinto autoabastecerse. Energía que será equivalente a la reducción de cerca de 1.700 toneladas de CO2, lo que equivale a plantar 97.600 árboles o retirar de circulación 565 autos al año. Así luce hoy el estadio de San Carlos de Apoquindo de la Universidad Católica. A casi un año desde que comenzó la construcción, se espera que esté listo a mediados del próximo año. Eso sí, con un enfoque sustentable. Este nuevo estadio va a tener reciclaje de aguas grises, reducción de uso de agua, está reutilizando materiales también. Así que es una manera muy concreta de ver cómo a través de una construcción de un recinto deportivo nos hacemos cargo de la crisis climática. La nueva fortaleza, como ha sido llamada desde Cruzados, contempla la reconstrucción con acero verde y más de 1.600 metros cúbicos de madera reciclada. Iniciativa moderna y sustentable que busca inspirar a otros recintos, especialmente cuando se usan también para eventos masivos como conciertos. Permitirían aportar desde su hinchada a enfrentar el cambio climático y a aportar a crear conciencia en nuestra sociedad. Cuando un estadio hay un evento, un concierto, es comparable perfectamente a lo que puede consumir un pequeño poblado por ese mismo tiempo. Entonces, que eso viene alimentado de energías renovables, que van a ser energías que no están carbonizadas, finalmente es un buen impacto ambiental. Fue la primera banda en entregar reporte de sustentabilidad de sus conciertos en nuestro país. Los británicos produjeron 47% menos de emisiones directas de dióxido de carbono en comparación con su gira anterior de 2016-2017. Así el cuidado del medio ambiente se posiciona en los grandes eventos, donde en Chile podremos estrenar nuestro primer estadio sustentable. Estamos listos para revisar las informaciones internacionales. ¿Cómo estás? Buenas noches, Laura. Buenas noches, Mónica, ¿qué tal? Vamos a partir en Estados Unidos, partiendo por tormenta tropical, ya Idalia, ¿no es cierto? Sí. Tras su paso como huracán de categoría 3, que dejó un camino de devastación, ¿no es cierto?, en el estado de Florida, particularmente en el noroeste de dicho estado, con imágenes que vemos ahora en pantalla, de hecho, que son, por supuesto, las imágenes con las que se han topado también los residentes que tuvieron que evacuar de estas zonas y al regresar nuevamente a sus comunidades, viendo ya de que el peligro ya había pasado, se encuentran con imágenes como estas, con destrucción de hogares, con viviendas totalmente inundadas en algunos casos. Recordemos que Idalia ahora ya, es una tormenta tropical que ha ido avanzando hacia el océano Atlántico. De hecho, pasó por los estados de Georgia, de Carolina del Sur y también de Carolina del Norte, y ahora ha dejado la costa de Carolina del Norte y se ha adentrado en el océano Atlántico. Bueno, resulta que Idalia, ya como tormenta tropical, primero tocó tierra como huracán de categoría 3 durante la mañana del día miércoles en una zona que se llama la costa de Big Bend, que es en el noroeste de Florida, y que también decían las autoridades ahí de que es la primera vez en 100 años que ven una catástrofe de este tipo provocada por un huracán. Ya se contabilizan 3 personas fallecidas debido a Idalia. La última de ellas fue mencionada hace unas cuantas horas atrás en el estado de Georgia, que también tenía relación en el fondo con los efectos que ha producido esta tormenta tropical, que tiene que ver con las inundaciones, que tiene que ver también con las marejadas ciclónicas, y que a pesar de que se ha ido moviendo, se espera que todavía siga provocando ciertos problemas, por ejemplo, en los estados de Georgia y Carolina del Norte y Carolina del Sur, por estas marejadas y también por estos fuertes vientos que conllevan también lluvias muy fuertes debido a esta tormenta tropical. Tremenda las imágenes, pero bueno, seguimos avanzando las informaciones internacionales. Seguimos avanzando, pero nos quedamos de nuevo en Estados Unidos ahora para hablarles del expresidente Donald Trump. Ya hemos hablado bastante en los últimos días con respecto a estas causas penales que enfrenta en su contra, y esta vez ahora se declaró no culpable por una de las principales causas que tiene que ver con esta interferencia electoral en el estado de Georgia, cuando él intenta en el fondo junto a otros funcionarios, junto a
otros 18 acusados interferir o intentar anular esta derrota electoral que él había sufrido en este estado, contra el actual mandatario Joe Biden, esto en las elecciones del año 2020, y es por este caso finalmente que él se declara no culpable. Y lo otro que es importante también es que él dice que no se va a presentar en la audiencia en la cual se va a hacer la lectura de sus cargos, que está programada para la próxima semana, el día miércoles, y que podría ser televisada. Y esto es algo que de hecho permite la ley estatal en Georgia, que lo que pueden hacer los acusados es presentar un documento a través de su defensa, de los abogados, que es lo que ha hecho de hecho Donald Trump, y finalmente así él se puede excusar de estar presencialmente en esta audiencia de lectura de cargos. Esta es la cuarta acusación penal que enfrenta el exmandatario durante este año, y aquí lo importante es que va a ser la primera vez que no se va a presentar presencialmente para su lectura de cargos. Y un par de cosas, ayer lo teníamos como análisis en Conexión Global Prime, un par de cosas. La estrategia de Trump es primero las fechas, ponerlas donde tratar de llevarlas, como todos los acusados normalmente, a lo que les conviene, en este caso en términos electorales. Pero por otra parte, ¿por qué le importa a él y trata de sacar desde lo estadual, o sea, desde un tribunal del Estado, y lo trata de llevar a lo federal, que en Estados Unidos es lo nacional, así lo entenderíamos en Chile? Porque en los casos nacionales o federales se abre la posibilidad de que eventualmente, si fuera condenado y es presidente, se puede autoindultar. Hay todo un debate entre los constitucionalistas de si se puede o no, si podría o no hacerlo. Pero lo que sí está claro es que en los casos de estaduales, en los de los estados, ahí no se puede. En eso hay claridad, en lo otro hay discusión. Pero está claro que cuando se trata de casos en estado, hay ni una posibilidad de autoindulto. Claro, porque en el caso, por ejemplo, de la ley de Georgia, tendría que pasar por una comisión que votara para indultar al expresidente Donald Trump. En el caso federal, si él resulta electo y finalmente gana las elecciones y sigue ejerciendo como presidente, como nuevo presidente de Estados Unidos, él podría designar a un nuevo fiscal general que finalmente lo indulte. O autoindultarse, incluso vía él, o algunos dicen que incluso él mismo podría hacerlo, pero hay una discusión. Pero lo que está claro es que en el otro no. Entonces, por eso es parte de lo que estaban manejando como estrategia. Claro, esa es parte de la estrategia, y también intentar que estos juicios no caigan en fechas especiales que tienen que ver con su candidatura. Y ojo, que sus compañeros de juicio, los otros imputados, los otros 18 imputados en el caso de Georgia, también quieren llevarlo a nivel federal, o sea, nacional. ¿Por qué? Porque solo en los juicios federales, o sea, nacionales, tú puedes alegar, mire, yo hice esto, Laura, pero la verdad es que es porque era empleada de Trump, era una empleada pública, y por eso hice lo que hice. En cambio, a nivel de Estado, no podrían hacerlo. Así es, totalmente. Y bueno, justamente en este caso, al menos la fiscal encargada de esta causa, que es Fani Willis, ha solicitado que la fecha de este juicio sea el 23 de octubre. ¿Y qué es lo que pide también la defensa de Donald Trump? Es que su juicio se celebre aparte, también, no con los otros acusados, para evitar entonces enfrentar un juicio rápido, que es finalmente lo que busca en el fondo el expresidente, alargar lo más posible esta causa, no llegar a juicio en un momento que pudiese complicarlo también con su candidatura a la presidencia, a las primarias republicanas que se celebran de hecho en marzo del próximo año. Y hablando también de que esto tiene que ver también con otra causa penal que enfrenta en el tema del asalto al Capitolio, ahora hubo una condena para un líder muy importante que también fue de este grupo llamado Proud Boys, un grupo de extrema derecha paramilitar, que en el fondo fue quienes encabezaron esta marcha. Exactamente, hacia el asalto al Capitolio. Y justamente uno de sus líderes fue condenado a 17 años de cárcel. Es la segunda pena más alta que recibe alguna persona involucrada por este asalto al Capitolio. Estamos hablando de Joe Biggs, que como ya les decía, es uno de los líderes de los Proud Boys, que de hecho los medios llaman incluso el ejército de Donald Trump, porque son simpatizantes de Trump, y en su nombre también es que ellos van entonces y cometen este asalto al Capitolio. Y también junto a él fue condenado otro coacusado en la misma causa, Zachary Rehl, que también es un líder de Proud Boys, a 15 años de cárcel, y todo esto es por conspiración sediciosa, a lo cual también habían sido condenados en mayo pasado. Finalmente es una pena menor a la que pedían los fiscales en el caso de Joe Biggs, al menos, porque para él pedían 33 años de cárcel, pero aún así sigue siendo la condena más alta que ha recibido una persona, uno de los
simpatizantes de Donald Trump que llegaron hasta el asalto al Capitolio, porque la condena más alta que se ha recibido es de 18 años de cárcel contra el fundador del grupo de extrema derecha Oath Keepers, Stuart Rhodes, que también tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta misma tónica, con este mismo discurso también de que las elecciones fueron robadas, de apoyar a Donald Trump también en ese sentido. Y recordemos también, ya que estamos hablando del expresidente, él también enfrenta una causa penal que tiene que ver también con esta interferencia, en este intento de intervenir, ¿no es cierto?, en la certificación de Joe Biden como el presidente de Estados Unidos, que es finalmente lo que se intenta hacer con el asalto al Capitolio. Claro que sí. ¿Dónde nos vamos ahora? Ahora nos vamos hasta Sudáfrica, una tragedia que ha sucedido en la ciudad de Johannesburgo, que es de hecho la ciudad más grande de Sudáfrica, cuando se comienza a incendiar un edificio residencial de 5 pisos. Mueren 74 personas, en la cual es una de las tragedias más impactantes que ha sufrido este país en años, particularmente lo que se trata de incendios. Todavía no está clara cuál fue la causa, qué fue lo que provocó estas llamas, pero al menos lo que dicen las autoridades, los investigadores, es que lo que se vio es que al parecer partió en la planta más baja de este edificio. Y lo que se sabe también es que este edificio son de viviendas informales. Lo que sucede bastante en Sudáfrica es que hay muchos edificios, cientos de edificios, que son abandonados por sus propietarios y que finalmente los toman a veces bandas criminales que pagan a un precio menor los arriendos para personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, que no tienen los recursos para pagar en el fondo un alojamiento regular, y es así que se instalan estos asentamientos ilegales, irregulares, que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad. En este caso, por ejemplo, tenían un sistema eléctrico que no era regular tampoco, que no estaba ahí legalizado, y que también lo que se cree ahí también es que tuvo que ver con este tema del incendio, que estas personas, por ejemplo, cuando se producían cortes de luz, lo que hacían era generar pequeñas fogatas para poder mantenerse en calor, también para poder cocinar, para poder iluminarse, porque hay muchos cortes de luz también en la ciudad. Entonces se cree que podría también haber sido una hipótesis, o lo que podría haber ocurrido quizás, por qué comenzó este incendio, ¿no es cierto?, a eso de las 1:30 de la madrugada del día jueves, y que también deja entre estos 74 fallecidos 12 niños muertos. Sí, y hay bolsones en Johannesburgo, hay bolsones de pobreza muy brutales. Claro, no es de alguna manera ya la ciudad, la sociedad de los guetos de entre blancos y negros en teoría, pero en la práctica, claro que tiene una pobreza mucho más grande entre la población negra, y además están estos bolsones, están las viviendas precarias, y sigue siendo, decía un reporte local, parte de la vergüenza de ese apartheid económico que sigue todavía presente en esta sociedad en Sudáfrica. Y Johannesburgo, una ciudad muy simbólica además, claro, porque es, entre otras cosas, donde Mandela realiza sus protestas más emblemáticas, sus discursos más emblemáticos, pero que sigue teniendo una realidad muy desigual y muy dura todavía. Sí, también de hecho se sabía que en este edificio se vivían en condiciones de hacinamiento y también con condiciones muy inhumanas, era básicamente un polvorín que iba a estallar con estas condiciones de seguridad que no eran las propias, las óptimas para vivir en una residencia que estaba totalmente irregular en ese sentido. Así que por supuesto que vamos a seguir actualizándoles con respecto, así que sí, se siguen encontrando personas fallecidas, ya que es muy lamentable. ¿12 niñitos dijiste? 12 niños muertos en esta situación. Muy lamentable lo que ha sucedido en plena madrugada en Johannesburgo. Ahora también vamos al último tema, cerrar tampoco con un tema no muy positivo. Se trata de la muerte de una modelo y actriz argentina muy reconocida en dicho país, Silvina Luna, que también de hecho era conocida en Chile a los 43 años. Ella fallece debido a complicaciones, ella tenía complicaciones en el sistema renal debido a una mala praxis en una cirugía plástica a la cual ella se somete en 2010, y ella estuvo hospitalizada durante 79 días debido a estas complicaciones de insuficiencia renal que ella sufría tras esta operación, que básicamente lo que hizo ahí el doctor Aníbal Lotoki, que también está ahí enjuiciado, ¿no es cierto?, fue procesado por este mismo caso, porque fue un grupo de mujeres que también se unieron a Silvina Luna para poder llevarlo a juicio
en el fondo, y fíjate que lo condenaron a 4 años de cárcel, pero todavía no cumple la sentencia, y esto fue el año pasado. Y también se le había condenado a 5 años de inhabilitación para ejercer su cargo como médico, y hasta hace unas pocas semanas lo seguía ejerciendo. Y cuando se complica el estado de salud de Silvina es que finalmente comienza esta inhabilitación de golpe. Pero fíjate que nada de lo cual se le había sentenciado no se estaba cumpliendo hasta este momento. ¿Y por qué no estaba cumpliendo la sentencia? Ahí son las partes de las dudas también de lo que sucedió ahí, porque había sido procesado y condenado el año pasado por este grupo que se querelló en su contra debido a estas malas praxis en estas cirugías plásticas. En el caso de Silvina se le inyectó un producto que estaba prohibido, básicamente, y eso fue lo que le genera estas complicaciones y insuficiencia renal. De hecho, en los últimos meses ella se sometía a diálisis 3 veces por semana y finalmente ella termina empeorando su situación de salud. Estaba 79 días hospitalizada y ahora es que se ha confirmado su muerte. Los medios argentinos seguían su caso durante todos los días, cómo iba su estado de salud, pero lamentablemente hoy día se confirma el fallecimiento a los 43 años, muy joven. Muy joven, y además se va a hacer una autopsia, entiendo, para seguir recabando información en el proceso judicial. Sí, de hecho, porque hay otros casos en los que no se ha podido, otro paciente que también pasó algo parecido, pero que fallece y no se hace la autopsia. Y claro, la idea de que se haga la autopsia ahora a Silvina Luna es para ver finalmente qué fue lo que le produce esta insuficiencia renal, y para poder así también sacar más antecedentes y también poder ampliar esta causa penal en contra de este doctor que, como bien les decía, está involucrado en malas praxis, no solamente con Silvina Luna, sino que también con otras pacientes más. Bueno, y es justamente la Cámara Nacional de Casación Penal la que tiene que revisar su condena. Hay algunos recursos pendientes, y por lo tanto queda esa revisión antes de que comience a cumplir la parte de la pena, porque el otro, como tú bien mencionabas, ya está en rigor después del escándalo, claro. Así es, justo hace unas semanas, imagínate que ya, y seguía ejerciendo hace solamente unas semanas. Increíble. Entonces, claro, o sea, ahí el tema es, más allá del tema de cirugía, el tema al final que indigna es cómo se siente que la justicia o no llega o llega muy tarde y ya no es justicia, o no es igual para todos. Claro, además, más de una década después de que sucede esta cirugía plástica. Cuando la justicia tarda tanto, ya no es justicia. No. Muchas gracias, Laura. Nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más a CNN Prime. Volvemos para contarles que este domingo se va a realizar el Super Festival en el Movistar Arena. Sandro Lavarría conversó con Diego Smith, con Night, quienes le contaron sus impresiones antes de participar con otros exponentes urbanos como Wisin y Yandel, Young Sister, Nati Natacha y otros más. Diego Smith y Kid Tetón fueron los protagonistas de una de las primeras colaboraciones del género urbano con artistas internacionales. Está sufriendo calentura, Kid Tetón, Diego Smith con Ozuna de remix. En noviembre de 2020 lanzaron el remix de Illuminati con Ozuna. Mi hermanito igual, Kid Tetón, ha estado conmigo al momento cuando empecé. Hicimos esta canción juntos cuando yo estaba empezando, y es bonito que en la industria se cree este tipo de cosas, que pueda haber una dupla, que hayan cosas que lleguen más allá. Sin embargo, Diego Smith alcanzó mayor notoriedad al participar en La Firma, el reality creado por Tiny para Netflix. No tenía como la certeza de que era como tú decís, como que la gente le gustó más, como favorito, por así decirlo, porque había sido hace como un año. Cuando realmente vi este impacto fue cuando salió, hermano. Cuando salió, que la gente ya antes me decía, Diego, no sé qué. Pero yo decía, no sé, será por el pelo, no sé, será porque le gusta como canto. Y decía, bacán. Pero cuando realmente salió esto dije, parece que conectaron más que de corazón, de verdad, hermano. Conmigo, Porque tal soltera está de moda. Lunay, por su parte, copó todas las plataformas digitales en 2019 con el lanzamiento de Soltera Remix, en colaboración con Daddy Yankee y Bad Bunny. Por eso ya no se enamora, estar soltera está de moda. Ya
casi para el billón, brother. Eso es para la historia del reggaetón. O sea, agradecido con todo lo que tiene que ver con Soltera Remix y con Soltera también. Siempre estoy player, mamacita, si tú quieres dime voy para allá. Y ahora ambos artistas se van a encontrar este 3 de septiembre en el Super Festival. Primero que quiero cantar desde lo más antiguo, que es de donde empezó mi carrera, a la actualidad, hasta el trap, hasta las colaboraciones que tengo. Yo quiero salir de esa tarima sin poder caminar, así que vamos a romper el 3 de septiembre. Feliz, contento. Vamos a romper el 3 de septiembre, vamos con todo, con un show hermoso. Estamos preparando un show 2.0. Ahora quiero llevar una escena más completa de lo que se trata de mi mundo. Quiero que la gente conozca mi universo y poder robarnos ese escenario. La playa no es lo mismo sin ti. El show que se va a desarrollar en el Movistar Arena también tendrá otros invitados como Young Sister, Mike Towers y Wisin y Yandel. Bueno, comenzamos a despedir CNN Prime, después viene CNN Tiempo y luego, como es día jueves, es momento de CNN 50, pues este tremendo ciclo, un tremendo ciclo de entrevistas especiales por los 50 años del golpe de Estado. Patricio Melero es uno de los entrevistados, veamos lo que dijo. Yo creo que vamos a llegar a los 50 años con más división que la que teníamos hace 10 o 20, 30 años atrás. ¿Le sorprende eso? Probablemente va a tener que cambiar una generación completa para que este tema deje de ser tema. Pedro Felipe Ramírez también, bueno, Patricio Melero entrevistado por nuestro compañero Sebastián Aguirre, tiene muchas historias que contar, hay mucho que no se sabe de experiencias, de reflexiones, de proyecciones de futuro, así es que no se pierdan esa entrevista de Sebastián Aguirre a Patricio Melero. Y hay otra más que hizo nuestra compañera Fresia Soltov a Pedro Felipe Ramírez. Veamos un poquito, un adelanto de lo que dijo. ¿Cómo en un concepto podría resumir esos años de centros de detención y tortura después del golpe? Bueno, era por un lado muy duro, especialmente la tortura fue dura. Pero había entre todos los presos una solidaridad enorme, ¿no? A tal punto de que hoy día somos prácticamente hermanos, ¿no? Dos visiones contrapuestas y esta entrevista también del exministro de Minería y de Vivienda, del expresidente Salvador Allende, su prisión también, lo que vivió dentro de los últimos días del gobierno de la Unidad Popular, en fin. Mucho que reflexionar nuestros compañeros, tanto Sebastián Aguirre como Fresia Soltov, con estupendas entrevistas en este ciclo CNN 50 por los 50 años del golpe de Estado. Así que imperdible después de CNN Prime. Jueves 31 de agosto. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.